Estudiantes, bienvenidos a este nuevo video de Excel y en esta oportunidad articulado con la temática de estadística. Así que comenzamos. Como nos damos cuenta, aquí aparece un enunciado del problema que dice: en un concesionario se registra la cantidad de autos marca Toyota vendidos en cada día del mes de septiembre. Se pide determinar lo siguiente. Aparece una tabla de datos con los valores de los autos que se venden durante cada día, y aquí el número de celdas que figuran desde la izquierda a la derecha pues lógicamente corresponden a 30 celdas, que son los 30 días del mes de septiembre que aparecen en el enunciado. Seguido aparece datos ordenados e igualmente 30 celdas para que ordenemos los datos que aparecen aquí arriba. En la parte de abajo nos pide unas respuestas con estos datos ordenados, que son la cantidad de datos, la suma de esos datos, el máximo, el mínimo, la media de todos esos datos, la mediana, la moda y el rango. Aparece aquí al lado derecho las funciones o la forma como debemos obtener estas respuestas de aquí a la izquierda. En la hoja número 2 aparece tabla de frecuencias, en donde nosotros acá debemos hallar la frecuencia absoluta, la absoluta acumulada, la relativa acumulada, la frecuencia porcentual y la frecuencia porcentual acumulada. Todas estas respuestas, tanto de la tabla de frecuencias como de los datos básicos, nos deben dar igual, eso esperamos, a esas capturas de pantalla del archivo original. Nos debe dar de esta manera, con estas respuestas, y en la tabla de frecuencias nos tiene que dar todas estas respuestas. Así que entonces comenzamos a trabajar esperando que nos vaya muy bien. Aquí tenemos la tabla de datos por día, lo que se vende en cada día, los autos que se venden en el día 1, día 2, día 3 y así sucesivamente hasta el día 30. Entonces, ¿qué vamos a hacer para tener aquí los datos ordenados? Pues no vamos a copiar uno por uno los datos que están acá, sino que sencillamente vamos a hacer uso de lo que se puede hacer aquí en Office. Seleccionamos los datos, le decimos copiar a esos 30 datos, porque son 30 días del mes de septiembre. Nos ubicamos aquí en la primera celda y le decimos pegar. Y efectivamente aparecen, le damos Escape para quitar la selección de aquí arriba. Le damos tecla Escape. Efectivamente nos aparecen aquí los mismos datos que están aquí arriba, pero entonces debemos ordenarlos. Comenzamos, los seleccionamos desde la celda B14 hasta la celda AE14. Recordamos, desde la celda B14 hasta la AE14, todo eso es lo que se llama en Excel un rango de celdas. Entonces, después de haberla seleccionado, vamos aquí donde está este embudo, donde dice ordenar y filtrar, y le damos clic y le decimos aquí orden personalizado. Orden personalizado, ¿para qué? Para cerciorarnos de que aquí en el botón de opciones aparezca la opción de ordenar de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, porque por lo general a veces Excel ordena desde arriba hacia abajo. Entonces, con esta opciones, nos cercioramos de que diga ordenar de izquierda a derecha, o sea, de izquierda a derecha. Entonces, como aparece, le damos cancelar. Y lo otro que también debemos cerciorarnos es que cuando dice ordenar por la fila 14, esta fila 14 debe corresponder a la lista o a los datos que vamos a ordenar. Y efectivamente aparece que en la fila 14 están los datos que vamos a ordenar. Aquí dice ordenar según valores, claro que sí, dejamos quieto ahí valores porque no son colores de celda ni color de fuente, sino que lo dejamos quieto ahí donde dice valores. Seguido dice criterio de ordenación, de menor a mayor o de mayor a menor o una lista personalizada. Sencillamente le damos de menor a mayor y le decimos aceptar.
Entonces, al darle a aceptar, entonces lo que hace es ordenar los datos con esas funciones que nosotros les dimos ahorita, entonces con esos parámetros que les dimos, y efectivamente aparece 0000, luego aparece 1111, luego aparece 2, 3, 4 y termina en 4. O sea que entonces el mínimo valor fue 0 y el máximo valor fue 4, que fue los autos que se vendieron en el mes de septiembre durante los 30 días. Teniendo ya estos datos ordenados, vamos entonces ahora aquí a buscar las respuestas de estas preguntas. Nos dicen la cantidad de datos que aparecen acá, pues ya sabemos que 30 días tiene mes de septiembre, pues aquí debe aparecer un 30, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Con la función contar. Con la función contar, que se puede hacer con esta parte de acá, con el f de x de Excel, lo podemos hacer con el f de x de Excel, o lo podemos hacer manual. Igual, escribimos igual, función contar, paréntesis, y escogemos el rango que aparece acá. Entonces, vamos a hacer cantidad utilizando esta función de acá, y las demás miramos entonces la posibilidad de hacerlas manual. F de x, y buscamos la función que nos pide acá para hallar esta cantidad, que la función se llama contar, y buscamos acá si en estas usadas recientemente aparece contar, y efectivamente aquí aparece contar. Le damos clic a contar, le damos aceptar, y nos dice cuál es el valor o cuál es el rango para hallar esa respuesta de cantidad de datos. Aquí no podemos darle celda por celda, porque aquí serían 30 celdas, 30 datos aquí de por abajo. Entonces simplemente lo que hacemos con el mouse es seleccionar desde la celda B14 hasta la celda AE14, y lo hacemos de la siguiente manera. Seleccionamos, nos vamos hasta la derecha, hasta el final, hasta AE14, y aquí ya tenemos B14, dos puntos, AE14, y le damos a aceptar, y efectivamente nos aparece un 30, que son los 30 días del mes de septiembre, o sea, los 30 datos que se están analizando acá. Esta cantidad, así como la hicimos con la función contar desde aquí de f de x, entonces la pudimos haber hecho también de otra manera. Voy a borrar acá 30 y hago igual. Toda fórmula o toda función en Excel empieza con el signo igual. Igual, paréntesis, igual, la función que vamos a hallar, que en este caso es contar, y de contar. Entonces escribimos contar, paréntesis, después del paréntesis con el mouse seleccionamos desde B14 hasta AE14, o sea el rango que vamos a analizar, desde B14 hasta AE14, y como abrimos el paréntesis lo debemos cerrar, y le damos enter, y efectivamente nos aparece la misma respuesta, pero esta vez lo hicimos manual, sin ir aquí a f de x, porque ya conocemos la función que vamos a utilizar para hallar estas respuestas. Entonces continuamos. Entonces decimos igual función suma, porque mire, vamos a sumar estos datos ordenados, los vamos a sumar, y aquí dice que es con la función suma. Entonces igual a la función suma, paréntesis, y seleccionamos nuevamente el rango de celdas que vamos a trabajar, y cerramos paréntesis, abrimos paréntesis, cerramos paréntesis, y le damos enter. Efectivamente aparece 48, que esa es la suma de estos valores de acá. Nos ubicamos ahora en máximo, y nos dice que máximo lo hallamos con la palabra max o la función max. Entonces igual a la función max, paréntesis, y igualmente seleccionamos todos los datos que están acá, max, y cerramos paréntesis, le damos enter. Efectivamente el máximo es 4, mire, el máximo es 4. Ahora hacemos igual min. ¿Por qué min? Porque para hallar el mínimo utilizamos la función min, paréntesis, seleccionamos los datos, le cerramos paréntesis y le damos enter. Entonces, si se dan cuenta, si nos damos cuenta, lo podemos hacer manual, como también lo podemos hacer utilizando acá la parte de f de x. Seguimos ahora con la media.
Y la media dice que la media o media aritmética, o también llamada promedio en estadística, ¿cierto? Esta media también se llama media aritmética en estadística y se halla con la función promedio. ¿Cómo lo hacemos? Igual escribimos la palabra promedio, que es el nombre de la función, paréntesis, y seleccionamos nuevamente el rango de datos. El rango de datos. Como abrimos paréntesis, cerramos paréntesis y le damos enter. Ahora, la mediana. La mediana se halla también con la función, como su nombre lo dice, mediana. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Igual, escribimos mediana, mediana, paréntesis, y seleccionamos el rango de datos que siempre estamos utilizando, desde la B14 hasta la AE14. Abrimos paréntesis, cerramos paréntesis y le damos enter. Aparece 1.5 como mediana. La moda. La moda se halla con la función moda.1. Ese es el nombre de la función para hallar la moda. Entonces, igual moda.1, moda.1, paréntesis, y seleccionamos el rango de datos, donde están aquí ordenados, y cerramos el paréntesis y le damos enter. Aparece que la moda es 0. O sea, el valor que más se repite. En estadística la moda es el valor que más se repite. La mediana es el valor central. Y la media es el promedio de todos estos datos. Ahora, hallamos el rango. El rango dice que es el máximo menos mínimo. El máximo es 4, el mínimo es 0. Pero aquí no podemos colocar igual a 4 menos 0. Porque aquí en Excel se manejan son las celdas, manejo de celdas, los valores de las celdas. Dice máximo menos mínimo para hallar el rango, pero nos damos la casualidad de que aquí tenemos ya el valor máximo y el valor mínimo. Entonces vamos a hacer aquí referencia a las celdas que están acá, donde corresponde al máximo y donde corresponde al mínimo. ¿Cómo lo hacemos? Igual, y decimos máximo, que es la celda de D19, menos el mínimo, que es la celda de 20. O sea, igual a D19 donde aparece el valor máximo, menos D20 donde aparece el valor mínimo. Y le damos enter. Ahí no utilizamos paréntesis porque estamos haciendo referencia a celdas, lo que contienen la celda 19 y la celda D20. Y le damos enter. Y efectivamente entonces ya tenemos las respuestas de lo que nos pide aquí en la primera hoja, que se llama datos básicos. Vamos a abrir la captura de pantalla de las respuestas para ver si nos da igual. Nos dio 30, 48, 4, 0, 1, 6, 1, 5, 0 y 4. La comparamos con esta parte. 30, 48, 1, 6, 1, 5, 0 y 4. Efectivamente son las mismas respuestas, sino que aquí pues le agregué, antes del video, le agregué dos funciones más que son máximo y mínimo. Bueno, entonces la primera parte afortunadamente nos quedó muy bien. Bueno, continuamos ahora entonces con la tabla de frecuencias. Tabla de frecuencias. Debemos elaborar en Excel este esqueleto, yo lo llamo en clase este esqueleto o esta estructura, ¿cierto? Con unas celdas combinadas, un título, e igualmente acá estos textos. Les recuerdo rápidamente cómo hacer para que estos textos queden así centrados como están acá, porque a veces nosotros escribimos los textos y nos aparecen pues que se salen aquí fuera de las celdas. Recordemos rápidamente que para hacer que estos textos aparezcan así aquí centrados, lo hacemos de la siguiente manera. Seleccionamos las celdas, le damos aquí botón derecho del mouse, aquí en cualquier parte de donde seleccionamos, botón derecho del mouse, le damos formato de celdas, ¿cierto? Y aquí en formato de celdas nos va a aparecer aquí una ficha que se llama alineación, y en alineación nos cercioramos de que diga aquí horizontal centrar, vertical centrar y ajustar texto. Seleccionamos aquí donde dice ajustar texto. Recordemos, horizontal central, vertical centrar, y le damos ajustar texto aquí en la ficha de alineación y le damos aceptar.
Y al darle a aceptar, todo lo que escribamos aquí en esas celdas, todo lo que escribamos aquí en esas celdas, nos va a aparecer como está acá. Bueno, seguimos. Dice acá, autos vendidos. X, valor de las X. ¿Cuáles son los autos vendidos? Lo que se vendió acá. 0, 1, 2, 3 y 4. Estos valores los vamos a escribir aquí en la tabla de frecuencias. Así que comenzamos. 0, 1, 2, 3 y 4. Esos fueron los datos de los autos que se vendieron durante el mes de septiembre. ¿Listo? Les repito nuevamente, estos datos que están acá de 0, 1, 2, 3, 4 corresponde a lo que se vendió en el mes. Se vendieron 0 autos, 1, 2, 3 y 4. Y los escribimos acá. Eso sí se escribe acá manualmente. Pero a partir de aquí, de la columna C hasta la columna H, sí van a ir fórmulas y funciones. Fórmulas y funciones que ya vamos a comenzar a ver. Frecuencia absoluta. ¿Cómo hallamos la frecuencia absoluta? Aquí lo dice. Frecuencia absoluta, F, mire, frecuencia absoluta F, minúscula, es la cantidad de autos vendidos según el valor de la variable X. Cantidad de autos vendidos según la variable X, según esa variable X. Entonces nos ponen acá, ¿cuántos autos se vendieron en los días de septiembre? O sea, 0. ¿Cuántos 0 autos se vendieron en ese mes de septiembre? ¿Cuántos unos autos se vendieron durante todo el mes de septiembre? ¿Cuántos 2 autos se vendieron durante el mes de septiembre? Y así sucesivamente. Entonces nos paramos acá, en la primera celda, y vamos a utilizar una función que se llama contar, pero contar punto sí. ¿Por qué contar punto sí? Porque vamos a contar acá estas celdas, vamos a contar estos valores si cumple la condición de que sean 0 autos. En la otra parte, contamos estos datos si cumple la condición que sea 1. Y así, utilizamos estos datos con la condición de que sea número 2. ¿Cómo lo hacemos? Comencemos. Nos paramos acá, aquí en esta primera celda, y decimos acá f de x. Vamos a utilizar esta parte de arriba, f de x, y buscamos aquí en todo, la función que se llama contar.sí. Bajamos, bajamos, bajamos y nos ubicamos aquí en esta función que dice contar.sí, y aquí lo dice muy claro Excel. Cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada. La condición que vamos a poner es que sea 0 autos, 1 auto, 2, 3 y 4 autos. Comenzamos. Aceptar. Seleccionamos la función y le damos a aceptar. Y nos aparece esto. Dice, ¿cuál es el rango de los datos que vamos a analizar? El rango de los datos que vamos a analizar. Y si nos damos cuenta, aquí no hay ningún rango de datos. El rango de datos está aquí en datos básicos. Aquí en la primera hoja, llamada datos básicos. Que por favor les recuerdo que cuando hagamos el taller, debemos colocarle aquí en la primera hoja el nombre de datos básicos y en la segunda hoja tabla de frecuencias. Por favor que no se nos olvide cambiarle el nombre a la hoja 1 por datos básicos y agregar una nueva hoja con el nombre de tabla de frecuencias, por favor. Entonces, volvemos al tema. Dice acá, contar.sí, ¿y dónde está el rango? Claro que sí, el rango está acá. Movemos un poquito esta parte y seleccionamos aquí en rango desde B14 hasta AE14. Seleccionamos todo este rango de celdas hasta acá y ya tenemos el rango de celdas. Ahora dice, ¿qué criterio va a buscar? O sea, en todo ese rango de datos, ¿qué criterio va a buscar? Pues que sean 0 autos. Mírenlo, 0 autos. Y le damos aquí 0 autos. Entonces le decimos aceptar. Aceptar. Y aparece que son 8 autos, 8 veces que se vendieron 0 autos. 8 veces se vendieron 0 autos. Miremos a ver si es verdad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Efectivamente, ahí están los 8 días en que se vendieron 0 autos. 8 días se vendieron 0 autos.
Ya tenemos acá la función, ¿cierto? Entonces, para no hacerla manualmente una por una, vamos a copiarla, pero nos va a generar un error. Y necesito que genere ese error para poder explicar o recordar algo que se llama la inmovilización de celdas, sobre el tema de Excel que se llaman celdas absolutas, celdas relativas. Vamos a darle acá, copiar esas celdas, para que nos aparezca un error y sobre ese error se lo voy a corregir. Bueno, entonces recordemos que con el más grandecito que se ve acá se puede copiar, pero con este más delgadito se pueden copiar las fórmulas. Las fórmulas que hagamos acá se pueden copiar. Entonces vamos a arrastrar con este más delgadito hasta esta parte y nos vamos a dar cuenta que aparece un error. Listo, aparece 0, o sea, 0 días se vendió 1, 0 días se vendió 2 y esas respuestas están mal, están totalmente mal. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando nosotros hacemos una fórmula, una función, una fórmula, y la arrastramos, igualmente al arrastrar las celdas hacia abajo, él toma este valor, que está bien, este valor está bien, igualmente, pero entonces como él está trayendo un rango de celdas, mire, este rango de celdas, está trayendo este rango de celdas desde esta parte, mire, de esta parte, entonces cuando nosotros arrastramos la fórmula hacia abajo, él va a decir, pero aquí no hay nada, en esa parte no hay nada. Lo arrastramos una vez, 2 veces, 3 veces y todas las veces, y él va a decir aquí hay unos espacios en blanco, y ahí en esos espacios en blanco, pues lógicamente la función no va a trabajar bien. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Inmovilizar aquí en datos básicos, nos toca inmovilizar tanto la columna como la fila, la columna como la fila. ¿Cómo lo hacemos? En Excel debemos hacerlo así. Nos ubicamos antes de la letra B y le decimos Shift signo pesos. Ahí movilizamos la columna, pero también debemos darle clic antes del número 14, debemos decir Shift signo pesos. Perdón, Shift número 4, donde aparece el signo pesos, para obtener el signo pesos. E igualmente en la otra, donde queda AE14, nos ubicamos antes de la AE, y presionamos el signo pesos, que en el caso de mi teclado aparece con Shift y el número 4, signo pesos. Ahora, al darle Shift aquí antes de la AE, estamos inmovilizando la columna y nos ubicamos en el 14, y le damos Shift número 4 en mi caso para obtener el signo pesos. Entonces, por favor, fijémonos que al colocarle signo pesos antes de la columna, signo pesos antes de la fila, igualmente aquí en esta parte, estamos inmovilizando tanto la fila como la columna. Le voy a dar Enter y ya les explico nuevamente. Apareció el mismo 8, claro que sí, pero ahora ha cambiado con la condición, con el parámetro de inmovilizar tanto la fila como la columna. ¿Qué hicimos ahora? Lo que explicamos ahorita, en este momento, fue inmovilizar esta celda, desde acá, mire, inmovilizar B14, C14, D14, E14, sucesivamente hasta AE14. Inmovilizamos todo esto para cuando hagamos acá la función de contar puntos y datos básicos, este rango se quede quieto, se quede inmóvil, y sobre ese vamos a contar un auto, 2 autos, 3 autos y 4 autos. ¿Cómo lo hacemos mejor? Pongámoslo cuidado. Entonces ahora, yo me ubico acá en esta parte y ahora sí voy a copiar la fórmula. Al copiar la fórmula va a suceder lo siguiente. Copiar la fórmula, digo la función, la función, y aparece ahora el número 8. Pues lógico, aparece 8, ¿por qué? Porque al copiar la fórmula dice 0, al copiar la fórmula dice 0, al copiar la fórmula dice 0. ¿Qué debemos hacer nosotros? Esta primera fórmula está bien, esta primera función está bien. Contar puntos y en ese rango de celdas que ya inmovilizamos, pero está contando 0 autos. 0 autos. ¿Listo? Ahora nos ubicamos aquí en la siguiente celda y lo que hacemos con esta función nada más es cambiar este 0 por los autos vendidos.
Entonces borramos ese 0, le colocamos un 1 y le damos Enter. Efectivamente aparece 7. Igualmente lo hacemos acá con dos autos. Ya no marcamos ni 0 ni 1, sino que marcamos el número 2 y le damos Enter. Continuamos con esta, 3. Entonces borramos ese 0 y le colocamos 3 y le damos Enter. Nos ubicamos en este, borramos ese 0 y le damos 4 y le damos Enter. Al darle Enter, miren la respuesta que nos va a aparecer. Aquí está, total, perdón, aquí en este 8, como nosotros arrastramos esta fórmula, arrastramos y la arrastramos mal, pues la arrastré mal, hasta acá, aquí no va a ir este 8, aquí yo lo borro, y aquí en vez de este 8 va a ir el total de todos estos valores, de todas estas respuestas, de la frecuencia absoluta. Repito, aquí este 8 que estaba acá estaba mal. Vamos a sumar, ¿sí? Con total, con suma, vamos a sumar lo que aparece acá. Entonces nos ubicamos acá y utilizamos la función suma, así que la hacemos manual. Igual a la función suma, paréntesis, función suma, paréntesis, y vamos a seleccionar los datos que están acá. Seleccionamos los datos que están ahí. Igual a suma, paréntesis, la selección de los datos que están acá, ¿cierto? Y cerramos paréntesis. Exactamente. Y le damos Enter. Efectivamente nos da que son 30 datos. 30 datos, ¿por qué? Porque aquí son 30 días. Mira, 30 días aparecen acá. Entonces, o sea que esta primera parte nos quedó bien. Aquí está. Recordemos muy bien, con la función contar puntos y seleccionamos este rango de celdas, ¿cierto? Lo inmovilizamos y le cambiamos en cada una de esas celdas, le cambiamos el valor. El valor de 0 lo dejamos quieto, cambiamos aquí a 1, 2, 3 y 4 y luego acá en esta parte lo que hacemos es sumar. Perfecto. Entonces le damos aquí negrita para dejarlo identificado. Ahora acá, en frecuencia absoluta acumulada, ¿cómo se halla la frecuencia absoluta acumulada? Dice acá, es la suma de frecuencias absolutas, o sea, es la suma de estas frecuencias absolutas. ¿Cómo así? Igual a esta frecuencia que está acá. La siguiente va a ser la que nos dé acá más esta. La siguiente que acá, la que nos dé acá más esta. ¿Cómo lo hacemos? Acá. Primero debemos mandar una igualdad. Mandemos una igualdad, o sea, igual a lo que aparezca acá. Vamos a verlo. Igual a lo que aparezca acá. Le damos Enter. En esta próxima celda, en esta siguiente celda, en la celda D6, vamos a hacer igual a este valor que tenemos aquí arriba, a ese valor, más esta frecuencia absoluta, o sea, la siguiente frecuencia absoluta. Es esta celda que nos da acá, este valor de acá, más este valor que está aquí abajo. Le damos Enter. Ya tenemos el 15. Ahora lo que vamos a hacer es bajarlo, y nos daremos cuenta que nos va a dar. ¿Cierto? Ahí está. Igualmente nos dio 30. Frecuencia absoluta F, 30. Y la frecuencia absoluta acumulada también nos dio 30. Entonces le colocamos negrita. Vamos bien. Vamos a mirar la imagen, la captura de pantalla del archivo original para ver cómo vamos. Aquí debe haber 30, aquí también debe haber 30. Miramos la captura de pantalla. Ahí está, mire, 30. Y aquí también nos da 30. O sea que vamos muy bien. Listo, minimizamos. Ahora dice acá, frecuencia relativa H minúscula. Frecuencia relativa H minúscula. Es la división de la frecuencias absolutas F, o sea, esta frecuencia absoluta F, la división de estas frecuencias absolutas, estas, entre la sumatoria de Fs, minúscula. O sea, es la división de cada una de estas frecuencias absolutas sobre esta sumatoria, este 30. Vamos a hacerlo. Nos ubicamos acá y decimos, es una fórmula normal, común y corriente. Igual a esta frecuencia absoluta F, dividida, en mi caso, el división aparece en el número 7, entonces presiono Shift 7 para que me aparezca el signo de división. División, dividido, entre la sumatoria de las frecuencias absolutas, o sea, entre este 30. Para no demorarme más en la explicación,
Vamos a hacer lo mismo que hicimos cuando hallamos ahorita las frecuencias absolutas. Entonces, ¿cómo así? Vamos a inmovilizar esta celda C10. ¿Por qué? Porque este C10, cuando arrastremos la fórmula hacia abajo, él va a bajar de 8, va a bajar a 7, va a bajar a 7, va a bajar a 5, va a bajar a 30, a 3, perdón. Pero este C10 es este 30. Y cuando arrastremos la fórmula y la bajemos, ella también va a bajar. Y aquí no hay ningún dato, aquí no hay ningún dato. Entonces va a encontrar que esos datos están en blanco, están vacíos, y va a generar un error en la fórmula, en el resultado, perdón. En el resultado va a generar un error. Entonces, para no demorarnos mucho, vamos de una vez a inmovilizar la celda C10, que es donde viene el número 30, que es la sumatoria de estas frecuencias absolutas. Entonces, le colocamos Shift 5, en mi caso que es el signo pesos, antes de la columna y antes de la fila, el signo pesos, antes de la columna C, antes de la columna fila 10, o sea quedaría igual a C5 dividido en signo pesos C, que es la columna, signo pesos 10, que es la fila. O sea que este dato 30 va a quedar inmovilizado, va a quedar quieto. Y le damos entonces acá Enter, le damos Enter. Y nos aparece 0,267. Entonces vamos a hacer algo. Vamos a bajarlo, ¿cierto? Y nos tiene que dar 1. Bajamos a ver. Bajamos hasta acá. Y nos da 1. Este 1 que está acá nos tiene que dar 1 en número entero. 1, pero en número entero, no con 3 decimales como aparecen estas. Estas sí pueden quedar en números decimales como está acá. Entonces nos ubicamos aquí en esta celda, en la celda E10, y vamos aquí a la parte de Dead Cell, donde dice aumentar y disminuir decimales. En este caso vamos a disminuir decimales. Mire, con esta función disminuir. Le decimos una vez, 2 veces y 3 veces. Efectivamente nos queda el 1. Y comparamos con la imagen del archivo original. Mira, y efectivamente nos dio 1. Ahora vamos a hacer la frecuencia relativa acumulada, que es la sumatoria de esta, más esta, más esta, más esta, y nos tiene que dar también acá 1. Miremos a ver. Entonces cierro la captura de pantalla y comenzamos. La frecuencia acumulada, relativa acumulada, aquí lo dice muy bien, relativa acumulada es la suma de frecuencias relativas. Es similar a lo que hicimos aquí con la frecuencia absoluta acumulada, suma de frecuencias absolutas. Así como hicimos esta, vamos a hacer también esta, suma de frecuencias relativas. Entonces me ubico acá y le digo efectivamente igualdad al primer valor de frecuencia relativa, igualdad al primer valor de frecuencia relativa, y le damos Enter. Exactamente, nos dio igual. En cambio, aquí en la siguiente celda no vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer es igual a este valor que nos tenemos acá más este valor de acá abajo de la celda E6. Le damos Enter y nos va acumulando el valor, o sea, este con este. Ahora, como estamos acá y ya hicimos acá esta celda, la anterior, más esta, entonces vamos a utilizar la función de copiar fórmula. Entonces bajamos una vez, bajamos 2 veces y bajamos 3 veces. Igual nos dio acá 1, pero este 1 tiene que ser el número entero, sin decimales. Vamos a la misma función, acá, disminuir, una vez, 2 veces y 3 veces. Coloco aquí el 1 en negrita para irme acordando, 1 en negrita, que son las respuestas. Perfecto. La frecuencia porcentual es muy fácil, es multiplicar estos valores por 100. ¿Cuáles valores? Miren, frecuencia porcentual es la multiplicación de la frecuencia relativa h por 100. Multiplicar la frecuencia relativa h por 100. ¿Cómo así? Frecuencia relativa h, que está acá, por 100. Entonces nos paramos acá y decimos igual, ¿cierto? Igual a la frecuencia relativa h multiplicada por 100, ¿cierto? Y le damos Enter, así de fácil. Entonces, esta fórmula sencillamente la podemos copiar, la arrastramos una vez, 2 veces, 3 veces y 4 veces, ¿sí? ¿Por qué? Y ahora lo que hacemos es sumar esto.
y al sumar estas frecuencias nos debe dar 100, como lo muestra acá el archivo original. Nos tiene que dar, la suma de estas frecuencias porcentuales nos tiene que dar 100, igualmente las acumuladas. Entonces minimizamos la captura y lo que hacemos acá en esa celda es sumar estas frecuencias porcentuales para que nos dé 100. Entonces igual función suma paréntesis a estas frecuencias porcentuales, a estas, y cierro el paréntesis y nos tiene que dar 100, nos debe dar 100. Miremos a ver, 100, efectivamente 100. Ahora, las frecuencias porcentuales acumuladas es igual a como hicimos esta suma de frecuencias absolutas, esta suma de frecuencias relativas y ahora la suma de frecuencias porcentuales. ¿Cómo lo hacemos? Tomando acá una igualdad igual a esta frecuencia porcentual igual, solita, así nomás, igual a esta primera. En cambio en esta vamos a hacer una fórmula igual a esta frecuencia porcentual que nos dio acá y le sumamos la que sigue, esta frecuencia porcentual, para generar las acumuladas, o sea, esta más esta, luego este valor que nos dio acá, más este valor que nos dio acá, más este, y así sucesivamente. Le damos Enter. 50. Como ya tenemos aquí la fórmula, le hacemos 1, le hacemos 2 y le hacemos 3. Hasta acá. Y nos damos cuenta, ya que aparece acá 100, pero ese 100 lo vamos a dejar en puro número entero, en solo número entero. ¿Cierto? Ese 100 que está acá, que me equivoqué, ese 100 que está acá, le vamos a dar disminuir. Y nos quedó en 100. Bueno, y lo dejo en negrito. Lo que nos queda ahora es quitar estos bordecitos verdes, que como tal no son errores, pero pues se ve mal. ¿Cómo lo hacemos? Seleccionamos las celdas en donde aparecen esos bordecitos verdes, seleccionamos las celdas, y aquí aparece en la admiración, le damos clic en la admiración, clic, y como sabemos que todo está bien, pues le damos omitir error, y se nos quitó. Hacemos lo mismo acá, seleccionamos la celda donde aparezca ese bordecito de color verde, le damos clic aquí en la admiración, clic en la flechita, y le decimos omitir error. Ahora, si se dan cuenta, nosotros al copiar fórmulas, al arrastrar fórmulas, se nos descuadra el diseño. Entonces vamos a tratar de dejarlo como aparece acá en la captura de pantalla del archivo original. Vamos a tratar de dejarlo como aparece acá. ¿Listo? Minimizamos. Entonces, ¿cómo lo haría yo? Selecciono todas las celdas, le digo acá clic, le digo sin bordes, luego le digo acá clic, ¿cierto? Perdón. Selecciono acá, le digo clic, le digo todos los bordes, luego le digo bordes gruesos, listo, ya hice la primera parte. Ahora acá, este autovendidos X lo voy a dejar con bordes gruesos. Este resultado de acá, esta sumatoria, también le coloco bordes gruesos. Este 30, que es la acumulada, frecuencia absoluta acumulada, también la dejo en bordes gruesos. Este resultado acá también lo dejo en bordes gruesos, igualmente este 1 también en bordes gruesos, el 100 que es la frecuencia porcentual también lo dejo en bordes gruesos y terminamos con este otro 100 en bordes gruesos. Voy a dejar de este color azul las respuestas que nos dieron acá en esos cuadros gruesos. Entonces este 30 le busco un color acá, clic de sombreado, puede ser parecido a este, ¿sí? Clic, igualmente este ya lo tiene, y a este también termino. Entonces si nos damos cuenta, ya tenemos todo el archivo completo con los valores 30, 30, 1, 1, 100 y 100. Miremos a ver la captura de pantalla. 30, 30, 1, 1, 100 y 100. O sea que todo nos quedó muy bien hecho. Minimizamos la captura de pantalla y ahora entonces lo que me queda es recordarles que debemos marcar la hoja 1 con el nombre de datos básicos, la hoja número 2 que la debemos agregar con el nombre de tabla de frecuencias.
¿Cómo sabemos si todo esto nos quedó bien? Vamos a hacer una prueba. Vamos aquí para datos básicos. Si seleccionamos toda esta información que está acá, que son los datos ordenados, si seleccionamos todos estos datos ordenados y presionamos la tecla suprimir del teclado, la tecla suprimir, se nos tiene que eliminar, dejar en ceros todas estas respuestas, y si nos tiene también que eliminar todas estas respuestas. ¿Por qué? Porque esta parte que está acá de frecuencia absoluta F, viene de tomar estos datos que están acá. Miremos a ver, seleccionemos los datos como lo tengo acá y presiono suprimir. Efectivamente, me quedo en cero estas respuestas. Aquí donde dice división es porque él está tomando alguna división, como es promedio, sobre estos datos. O sea, al eliminar esos datos ordenados, al eliminarlos, me queda en cero estas respuestas, e igualmente me tiene que quedar en ceros la tabla de frecuencias. Miremos a ver. Ceros, ceros, ceros y divisiones en ceros, porque aquí hay unas partes de divisiones. O sea que efectivamente todo lo que acabamos de hacer nos quedó muy bien, gracias a Dios. Entonces, estudiantes, le digo control Z para dejar todo como estaba antes. Los datos ordenados volvieron a aparecer otra vez con control Z, o deshacer cambios, deshacer, y efectivamente la tabla de frecuencias otra vez volvió a la normalidad. Entonces, estudiantes, espero me hayan entendido. Ese es el taller elaborado en el grupo número 1 de grado décimo, el pasado jueves 20. Y entonces, para el grupo número 2, ya también les tengo el nuevo taller que el próximo jueves iremos a ver también con ustedes. Es similar el taller, aquí lo tienen en pantalla, es similar, con la diferencia de que aquí ya no utilicé 30 datos, sino solamente nomás 20 datos, con el registro de unos computadores portátiles vendidos durante el 27 mes de octubre. Es igual, mire, las mismas funciones, cantidad, suma, máximo, las mismas funciones, la tabla de frecuencias, mire, igual, pero solamente tomando nomás 20 datos, nomás. Entonces, estudiantes, espero me hayan comprendido este taller de Excel articulado con el tema de estadística que estamos viendo en este cuarto periodo. Entonces, muchas gracias por haberme atendido. Espero que este video les sirva demasiado para que podamos trabajar en la próxima clase. Dios los bendiga, muchas gracias y seguimos en contacto. Hasta pronto. Muchas gracias.